usan computadora? Me gustaría saber, levanten su mano, ¿cuántos usan computadora? ¿Cuántos de ustedes guardan cosas importantes ahí en la computadora? También, ¿verdad? Casi la mayoría. ¿Cuántos de ustedes han perdido toda información importante alguna vez en su vida? ¿Cierto? Ok, ¿alguien más aparte de una persona? ¿Una persona? ¿Alguien ha perdido información? Bueno, eso me sucedió esta mañana, ¿no? Entonces estuve toda la semana trabajando en esta reflexión, haciendo una presentación de PowerPoint para que ustedes lo vieran ahí. Y todavía no entiendo qué cosa fue lo que sucedió. Lo estuve guardando continuamente mientras estuve trabajando en ese PowerPoint. Y ahora que lo quise abrir, no está. Simplemente no estuvo ahí. De manera que esto significa de que van a usar su Biblia si ustedes quieren que Dios les hable directamente a su corazón. Si ustedes quieren escuchar la palabra del pastor Roberto Cambrani, pues entonces no abran su Biblia. Pero obviamente espero que abran su Biblia. Hay Biblias detrás de las bancas. Hay Biblias en español y en inglés, asegúrese. Si no sabe dónde está, pida ayuda, por favor. Y vean, esto es uno de los beneficios de siempre sentarse más cerquita, porque así se pueden ayudar. Anyways, entonces esta es continuación acerca de Jesucristo. Hemos estado hablando por varios domingos y vamos a seguir hablando por muchos domingos más acerca de la grandísima importancia que es para cada uno de nosotros como seres humanos de tener un fundamento en este mundo en que vivimos. Es necesario tener algo firme, sólido, digno de confianza y que nunca cambie, porque aparte de Cristo Jesús todo es temporal o todo es incierto. Hemos estado hablando de solo Jesucristo es el único y verdadero fundamento espiritual para cada ser humano. Y cada ser humano como individuo, cada persona individual que ha puesto su confianza en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús, siempre sigue adelante andando por encima de todas las circunstancias que pueda atravesar esta persona. Ahora, nuestra fuente de autoridad es la Biblia, la palabra de Dios. Sobran razones. De hecho, estoy pensando en dar un seminario también acerca de cómo es que nos llegó a nosotros, la comunidad hispana, la Biblia, sobre todo la Reina Valera, y también ha habido revisiones. En estos tiempos, la última revisión, y muchos creen que esta nueva revisión de la Biblia Reina Valera va a llegar a reemplazar la Reina Valera 60. No sé si eso será posible. Sin embargo, hay una nueva Biblia que se llama la traducción Biblia Traducción Viviente. Biblia de la Traducción Viviente. Es una nueva versión, una nueva revisión, perdón, de la Biblia. Entonces la palabra y en este seminario es clarísimo por qué nosotros podemos plenamente confiar de que la Biblia en verdad es uno de los manuscritos antiguos más confiables que existen en el mundo, en la historia de la humanidad. No hay tanto respaldo de los manuscritos como lo tenemos nosotros de la Biblia. De manera que la Biblia es palabra de Dios, simplemente lo creemos así, tal y como está. Y hace 2000 años Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Jesucristo hizo declaraciones tremendas, como ustedes saben, me han escuchado decir, ningún ser humano, ningún líder religioso ha hecho declaraciones como las que nuestro Señor Jesucristo hizo, y están registradas. Nada más lean el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta de todas esas declaraciones. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la gente al escuchar tales declaraciones respecto a Jesucristo? O más bien, ¿cuál fue la respuesta de la gente a tales declaraciones que Jesucristo hizo aquí en la tierra? Específicamente vamos a estar viendo de cuál fue la respuesta de los líderes religiosos de ese tiempo, especialmente del judaísmo, que estaban esperando al mismo Mesías, que es Cristo Jesús. ¿Cómo respondieron
a ciertas o a muchas de las declaraciones que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando esta gente, líderes religiosos, hay un grupo especial. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes recordarán que dice los escribas y los sacerdotes, ¿cierto? Los ancianos, el concilio judío, son personas que eran líderes del judaísmo, líderes religiosos, líderes que se suponía que estaban ya preparados para cuando Jesucristo el Mesías, su Mesías, viniera a este mundo. Sin embargo, como sabemos históricamente, ellos no lo aceptaron. Pero cuando esta gente, vean, presenció los hechos de Jesucristo y escuchó lo que él dijo, se encontraron en una situación en que necesitaban hacer una decisión. ¿Saben cuál era esa decisión? O creer o no creer. O creer o no creer. De acuerdo al registro histórico, vemos que los líderes religiosos escogieron no creer lo que Jesucristo decía, escogieron no creer lo que Jesucristo estaba haciendo o lo que Jesucristo hizo. Sus ojos veían, escuchen, ellos lo vieron, sus oídos oían lo que Jesucristo declaró, pero sus mentes, o más bien sus corazones, no estaban dispuestos a aceptar que Jesucristo en verdad era y es el Hijo de Dios vivo y verdadero. Tal vez ellos eran del pensamiento o filosofía, lo veo pero no lo creo, ¿cierto? El día de hoy escuchamos decir a la gente, lo veo pero no lo creo. Esa es una de las expresiones en que nosotros decimos. Pero ellos bien pudieron haber escogido creer, porque todo lo que presenciaron esta gente era consistente con la realidad de lo que estaban viendo. Otro dicho hay que entre nosotros que dice ver para creer, ¿cierto? ¿Han escuchado este dicho alguna vez? Tal vez alguno de ustedes mismos lo ha usado. Ver para creer, o si no lo veo, no lo creo. ¿Saben quién era una de estas personas? Un mismo apóstol, seguidor de Jesucristo, el apóstol Tomás. Tomás, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le apareció a los otros discípulos, en cierta ocasión Tomás no estaba presente. Después los discípulos le dijeron a Tomás que vieron a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ustedes recuerdan muy bien la palabra de Tomás en Juan 20:25. Yo sé que algunos de ustedes toman nota, entonces pues lo repito. Juan 20:25. Tomás dijo esto a los discípulos: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, porque a Jesucristo le atravesaron el costado con una lanza, dijo Tomás, no creeré. Juan 20:25. Leemos que cuando el Cristo resucitado se le apareció ahora a Tomás, después de que hizo esa declaración, sabemos que Tomás creyó. Cayó rendido y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, creyó. Sin embargo, en Juan 20:29 vemos que nuestro Señor Jesucristo reprochó la incredulidad de Tomás para creer, válgame la redundancia. Le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué palabras de nuestro Señor Jesucristo? Escuchen. Bienaventurados, dijo el Señor hace 2000 años atrás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, estaba hablando de nosotros. Estaba hablando Jesucristo de ti. Bienaventurado tú que no viste literalmente, físicamente a Jesucristo hacer esos milagros. Sin embargo, has creído que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios. Pero esta gente que escogió no creer en ese tiempo, cuando vio a Jesucristo hacer las cosas que hizo y decir las cosas que hacían, ellos escogieron no creer. Ellos estaban viendo con sus propios ojos, lo presenciaron con su sentido, es decir, ahí estaban presentes y vieron todo lo que Jesucristo dijo e hizo. Nosotros
diríamos el día de hoy, lo creo solo porque lo estoy viendo. Otra manera de ver las cosas, ¿cierto? Tal vez ustedes han escuchado esa expresión, o si no lo estuviera viendo, no lo habría creído. Lo creo porque lo estoy viendo, es decir, ahí está. Sin embargo, ellos lo estaban viendo en ese momento, ¿y qué escogieron? No creer. Lo vieron, pero escogieron no creer. Gracias a Dios sabemos que hubo un pequeño grupo de personas que sí creyeron y pusieron su confianza tanto en las cosas, en la persona de Jesucristo. Él en verdad es el Hijo de Dios. Una de esas personas, ¿saben quién fue? El apóstol Juan. El apóstol Juan fue una persona que anduvo caminando allá en el oriente con Cristo Jesús. Juan vio las cosas que Jesucristo hizo junto con mucha gente. Y en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3, Primera de Juan está casi al terminar de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Pongan atención, si no lo están buscando en su Biblia, lo que este hombre que anduvo con Cristo Jesús escribió, inspirado por el Espíritu de Dios. Dijo lo que era desde el principio, es decir, las cosas que empezaron acerca del cristianismo. Dice, lo que hemos oído. Pongan atención cómo reafirma el apóstol Juan, para que esto es algo real. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice San Juan, porque la vida fue manifestada. Jesucristo es la vida de Dios verdadera se manifestó. De Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Vean nada más. Y se nos apareció, se nos dio a conocer, se nos manifestó. Sigue San Juan diciendo en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión, algo en común con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo vieron, gente anduvo caminando con Jesucristo, gente vio los milagros de Cristo, gente escuchó las declaraciones. Gracias a Dios hubo un grupo de personas que lo creyeron y lo escribieron para reafirmar. Dice, lo hemos visto, lo tocamos nosotros. Ellos comieron con Jesucristo, se rieron con Jesucristo, lloraron con Jesucristo, anduvieron caminando con Jesucristo. Entonces, una cosa es simplemente no creer en los reclamos de Cristo. Pero otra cosa es oponerse o ser adversario a la persona de Jesucristo. No creer, pues es una decisión de todas maneras. Pero hay seres humanos en este mundo, hay gente, y ustedes saben, que no solamente no creen, sino que están oponiéndose, son adversarios a la causa de Cristo Jesús. Es interesante porque Satanás, en el idioma griego, Satanás, ¿saben qué quiere decir? El adversario. Entonces toda la gente que tiene esa adversidad hacia los cristianos, hacia el cristianismo, hacia las cosas de Dios, tienen el espíritu de Satanás, porque Satanás quiere decir el adversario, y todo el que está adverso se opone a Cristo Jesús, obviamente, aunque no lo acepte, aunque no se dé cuenta, está bajo la influencia del enemigo, que es Satanás. Esa fue la actitud de los líderes religiosos ante las cosas que vieron y oyeron de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de esta gente? Se encendieron en enojo porque Cristo reclamó ser Dios. Jesucristo reclamó ser Dios de muchas maneras, y hoy vamos a concentrarnos solamente en una de las declaraciones. Abran su Biblia, este es el pasaje que vamos a estar haciendo referencia más. Marcos capítulo 2, está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos capítulo 2, y voy a leer el versículo 3 y después del versículo 5 al versículo 7. San Marcos, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos es el segundo libro o evangelio.
San Marcos 2, 3 y después 5 al 7. Dice esto es lo que sucedió hace 2000 años. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Entonces vean el escenario, un paralítico, un hombre que había nacido ciego, paralítico ciego. Okay. Un paralítico había nacido sin poder caminar y lo tenían cargando. Al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos de este hombre que lo trajeron cargando, dijo al paralítico, escuchen el orden: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, ahí dice escribas, pero quiero hablar de estos dos grupos, escribas y fariseos, que aparecen en muchas porciones de la Biblia juntos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de líderes religiosos judíos. Ellos, la palabra fariseo significa separado. Entonces vean nada más el estilo de vida. Y hay mucha actitud farisaica el día de hoy, tristemente, dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Fariseo significa separado. Eran personas muy legalistas, es decir, se esforzaban en guardar la ley de Dios para ser aceptados delante de Dios, pero también para ser admirados y elogiados delante de los hombres. Los fariseos hacían largas oraciones. ¿Les recuerda algo también el día de hoy? Repetían, ellos rezaban, repetir, lo mismo. Cuando Jesucristo estuvo aquí dijo, no hagan vanas repeticiones, eso no sirve para nada. Y acababa de decir el Padre Nuestro. ¿Recuerdan eso? Cuando alguien le preguntó, Señor, ¿cómo enséñanos ahora? Dijo, bueno, y esto es bajo el Antiguo Testamento, pues oren así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es oración. Y le siguió diciendo, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones, no estén rezando, repitiendo nada más lo mismo. ¿Y saben qué hizo qué hacen los cristianos? Empiezan a rezar el Padre Nuestro. Les acababa Cristo de decir que no usen vanas repeticiones, y ahí están los cristianos: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, hasta le canta uno, ¿no? Que no usen vanas repeticiones. Bueno, ellos hacían eso. Ellos se lavaban las manos, eran puras copitas, para que la gente viera que ellos sí se lavaban las manos antes de comer. Ellos hacían largas oraciones, se paraban en las esquinas, en las calles, en las plazas, levantaban sus manos y oraban fuerte. Cuando daban su ofrenda, hasta le pusieron a la caja donde echaban el dinero unas láminas para que echaran el dinero y sonara. Vean nada más todo el ruido que hacía para llamar la atención. Bueno, esos eran los fariseos. Los fariseos eran gente muy religiosa, pero muy hipócrita, pues en realidad no podían guardar la ley de Dios. Al menos en lo interior de su corazón ellos no podían. Cristo vino a dejarles saber que ustedes no están guardando la ley de Dios. Pero trataban de aprender, de aparentar que sí lo estaban haciendo, al menos era apariencia por fuera. Los escribas, por otro lado, hablé de los fariseos, pero los escribas, por otro lado, eran personas muy educadas académicamente, y su oficio o función era copiar. Ellos copiaban escritos o manuscritos de la antigüedad. En aquel tiempo no había fotocopiadoras. Entonces, ellos, los escribas, lo que hablamos aquí en el pasaje que estamos hablando de Marcos, los escribas hacían el trabajo de hacer copias a mano, imagínense, de los escritos antiguos de la revelación de Dios. En tiempos del cristianismo, los escribas se mantuvieron como intérpretes profesionales y profesores de la ley de Dios y de la ética bíblica. Esos eran los escribas. Y ese grupito de gente estaban ahí sentados viendo lo que Jesucristo hizo con este hombre paralítico. Estas personas siempre se opusieron a Jesucristo, los escribas y los fariseos. Se opusieron hasta las declaraciones de Jesucristo. Se opusieron a las declaraciones de Jesucristo que contradecían su interpretación de la Escritura. No les gustaba que venía un hombre a decir cosas contrarias a las cosas que ellos estaban enseñando a los demás. Es claro que tanto en aquel tiempo como en el día de hoy, tristemente hay gente religiosa que también se opone
duramente a las declaraciones claras y sencillas de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo los escribas y los sacerdotes no aceptaron la revelación de Dios en Jesucristo. El día de hoy hay gente teólogos que se supone que son especialistas en estudiar la Biblia, teología, las cosas de Dios. Hay eruditos, hay doctos del cristianismo, pero que el día de hoy también se están oponiendo a la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. El día de hoy mucha gente solamente acepta de la Biblia las cosas que son humanamente posibles o que tienen una explicación científica. Todo lo que es difícil de creer o que no puede probarse científicamente, el día de hoy la gente lo rechaza. Dice, no, esto no puede ser verdad. Una de esas actitudes respecto a los milagros. ¿Saben cómo empieza el teólogo, el filósofo? No existen los milagros. Entonces viene a la Biblia con esa premisa, con esa suposición. No hay milagros, no pueden existir los milagros. Entonces cuando ven los milagros que Cristo desarrolló, que la Biblia habla, dicen, esto no puede ser, tiene que tener una explicación científica. ¿Y por qué? Porque los milagros no son reales, no puede haber milagros. ¿Se dan cuenta la manera de razonar de estas personas? En esta ocasión, vean su Biblia, Marcos capítulo 2, de 3 al 7. Ciertas personas trajeron a un hombre paralítico. ¿Para qué? ¿Qué esperaba esta gente que traía cargando a este hombre paralítico? Cuando lo trajeron a Jesucristo, ¿para qué? Un milagro, una sanación. Para que lo sanara, ¿cierto? Jesucristo, al ver a la fe de las personas que traían cargando al paralítico, actuó para sanarlo. Sin embargo, lo que vemos es que Jesucristo se dirigió a la vida espiritual de este hombre y no a su problema físico. ¿Se dan cuenta? Jesucristo no trató con su problema físico, al menos al primer momento. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, necesitamos nosotros entender que desde la perspectiva de Dios, la raíz de toda enfermedad física que experimentamos los seres humanos tiene que ver con el pecado que entró en el mundo por la desobediencia del primer hombre. ¿Quién fue ese primer hombre? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Adán, el primer ser humano. Adán y Eva. Dios les prohibió comer de un fruto específico del conocimiento del bien y el mal, y muchos de ustedes ya saben la historia. Ellos desobedecieron, Adán desobedeció. Adán fue el primer representante de la humanidad. Desobedeció, comió del fruto, el ser humano murió espiritualmente, pero además entró la muerte física en el ser humano, y además entró el pecado. Por eso es que los seres humanos nos enfermamos el día de hoy. Esta gente traía a su amiguito cojito, paralítico, para que Dios lo sanara, pero Jesucristo no trató, al menos ahorita, con su problema físico. Jesucristo trató con la raíz sus pecados, tu pecado, del pecado de la humanidad. Existen enfermedades por esa razón. Ahora, las enfermedades son simplemente síntomas de algo más profundo, de algo más serio, y es el pecado. Es el pecado. El día de hoy estamos viendo un gran énfasis de iglesias y ministerios cristianos y supuestos profetas, supuestos apóstoles, que solo tratan con las enfermedades de la gente. Yo no sé cuántos de ustedes escuchan la radio cristiana de aquí del área. Hay ministerios, que yo escucho estos ministerios, y cómo la gente está nada más, hoy es el día, dice esta persona, este pastor, hoy es el día de tu milagro. Ven hoy a recibir tu milagro. Dios te quiere sanar, no importa qué enfermedad tengas, ven a recibir tu milagro. Solamente hablan de sanidad física. Solo tratan con los síntomas de un problema más profundo, y es el pecado del ser humano. Solo tratan con los problemas físicos, y vean, y la gente va por su milagro y sale contenta porque Dios lo sanó o porque Dios la sanó, y se van a su casa a continuar viviendo sus mismas vidas, su mismo estilo de vida, sin entender la esencia del mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Pero van sanados.
y van contentos. Vean, de acuerdo a la Biblia, el ser humano nace muerto espiritualmente. No tiene relación con Dios. Y se enferma. Ok, y esta gente va para que oren por él y dice, ok, Dios me sanó. Sigue muerto espiritualmente. Sigue muerto espiritualmente porque la vida espiritual se recibe por medio de poner su fe en la obra, en la persona de Cristo Jesús, que en verdad es el único Dios verdadero que se hizo un ser humano aquí en la tierra. Pero esta gente nada más va, ore por mí para que Dios me sane, y sale contento con su milagrito de sanidad. Ahora viven su misma vida. Cuando se vuelven a enfermar otra vez, ya saben qué hacer. ¿Qué van a hacer? Van a Dios, van a que Dios los sane una vez más. Y así se la pasan sin crecer, sin madurar, sin entender cómo se vive la vida abundante que Cristo nos vino a dar. Siguen sin ni siquiera ser regenerados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos o que no podemos orar por la salud física de una persona. Obviamente, somos invitados a orar por la sanidad física de una persona, pero debemos nosotros de entender que Dios tiene algo muchísimo mejor para ti que simplemente sanarte de tu calentura o de tu tosecita o de tu dolor de cabeza. Esa no es la prioridad de Dios, aun cuando en su gracia vemos que Él responde. Dios quiere que tú llegues a conocerlo de una manera personal, real, genuina y auténtica. Dios quiere que nosotros, la raza humana, lleguemos a experimentar la vida abundante que es su propia vida resucitada, la vida de Cristo Jesús, la calidad de una nueva vida, la vida que solamente le pertenece a Dios y que tú la puedes experimentar por medio de una relación genuina con Cristo Jesús. Ahora, vean, uno podría preguntarse, ¿por qué Jesucristo trató con los pecados del paralítico? Porque le dijo, tus pecados te son perdonados, y no con su problema físico, si para eso lo llevaba la gente que lo iba cargando. Podemos pensar, vean, en esto. Tal vez la respuesta la vemos en el versículo 6. Si ven ahí el pasaje, en el versículo 6 dice que estaban sentados ahí unos de los escribas, ¿se dan cuenta? Entonces podríamos pensar que Jesucristo hizo la declaración de perdonarle los pecados al hombre para dar la oportunidad a esos escribas religiosos que estaban sentados ahí a que creyeran en Él. Cuando tus pecados te son perdonados, tal vez esta gente iba a decir, bueno, le estás perdonando pecados, o tal vez interesarse más por quién es Cristo Jesús que está haciendo tal declaración. También, por otro lado, podríamos nosotros pensar que Cristo dijo eso intencionalmente solo para ver cómo iba a responder esa gente que estaba ahí sentada, legalistas endurecidos en su corazón. Saben que en cierta ocasión, en otra ocasión, cuando era un día de reposo, Jesucristo sanó a un ciego. Escuchen, según los escribas y los fariseos, la gente no podía violar el día de reposo, y ellos hicieron leyes inventaron leyes o regulaciones acerca de lo que era violar el día de reposo. Y los fariseos estaban ahí cuando Jesucristo sanó a este cieguito. Ahora, ¿saben qué decían los fariseos? Bueno, no, el día de reposo no deben de escupir en el polvo. ¿Sabían por qué? Porque si ustedes escupen en el polvo, se hace lodo. Y hacer lodo es trabajo. Y estás violando el día de reposo. Eso era el legalismo. Y no crean que era algo que simplemente lo sugerían, no, era algo que lo imponían en la gente, así de absurdo que nos puede sonar a nuestros oídos. Y así hay cosas absurdas el día de hoy también en iglesias cristianas evangélicas. ¿Y saben lo que decían? En lugar de escupir en el polvo, mejor escupan en una piedra, arriba de una roca, porque así no haces lodo y no trabajas y no violas el día de reposo. Bueno, era sábado y estaba uno de los fariseos ahí. ¿Y saben qué hizo Jesucristo? Escupió en el polvo, hizo lodo y se lo untó en los ojos al cieguito para sanarlo. Entonces vean, ellos enseñaban
enseñaban que era mejor que yo dije escupir. Ahora vean lo que Jesucristo hizo. Jesucristo no violó el día de reposo, violó la interpretación que ellos le estaban dando a lo que Dios decía de guardar el día de reposo. Ellos le dieron esa interpretación. Cuando Cristo vino, Él rompió con todas esas interpretaciones erróneas de la ley de Dios. Cristo vino a enseñarles la correcta interpretación de la ley de Dios. Y para lograr esto, Jesucristo primero violó todas esas enseñanzas erróneas de ellos. Eso es legalismo. No quería que la gente ni siquiera hiciera nada para trabajar. Aún cuando Jesucristo le dijo, ¿quién de ustedes, si se cae su buey o su asno, un hueco, el día de reposo no lo va a sacar? Iba a sanar a una mujer, pero la gente estaba viendo, ay, vamos a ver si la sana, porque si la sana, eso significa que este hombre no viene de Dios, porque está violando el día de reposo. Hágame favor, lo que estaban más preocupados era en que la gente, incluyendo Cristo Jesús, no se atreviera a violar su interpretación acerca de algunos pasajes de la Escritura, de la ley de Dios. Cristo le dijo al hombre, vean, Marcos otra vez, Marcos capítulo 2, hijo, en este momento yo te estoy perdonando tus pecados. Esa es una paráfrasis, literalmente dice, hijo, tus pecados te están siendo perdonados en este momento. En la Reina Valera dice, hijo, tus pecados te son perdonados, hermanos. ¿Qué cosa cavilaron los escribas cuando escucharon a Jesucristo hacer semejante declaración de perdonar pecados a un ser humano? ¿Qué cosa cavilaban en su corazón? Bueno, inmediatamente pensaron que Jesucristo estaba ¿qué? Estaba blasfemando. Dijeron, ¿cómo en su corazón? Pensaban que Jesucristo no sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Cómo puede este hombre decir tal cosa? ¿Cómo puede decir eso este hombre? Está insultando a Dios. Eso es blasfemia. ¿Cómo puede un ser humano el día de hoy blasfemar? ¿Puede un ser humano blasfemar contra Dios el día de hoy? Absolutamente el ser humano. ¿Cómo? ¿Saben cómo puede blasfemar el día de hoy el ser humano? Rechazando deliberadamente la palabra y la obra de Dios, la obra de amor de Dios por la humanidad. Oponerse, rechazar, calumniar, no creerle a Dios, obviamente está diciendo que Dios no es digno de ser creído. Eso es una calumnia, una blasfemia. Rechazo deliberado. El ser humano el día de hoy rechaza deliberadamente la grandeza de Dios y su obra de redención por medio de Cristo Jesús. En realidad eran los escribas, entonces, si entendemos lo que es la blasfemia, eran esa gente que se opuso a la obra de Cristo y a las declaraciones de Cristo. Ellos estaban en realidad blasfemando contra Dios, porque se resistían a creer la obra de Dios ante sus propios ojos, lo que estaban viendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Estaban equivocados los escribas al decir esto o tenían razón? Ellos tenían razón. Ellos sabían muy bien que de acuerdo a las sagradas escrituras que ellos leían, las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, ellos leían las escrituras y sabían muy bien que solo Jehová Dios, o el creador del universo, es el único ser que puede perdonar pecados. Y en Salmo 103:3 dice, Él, hablando el salmista acerca de Jehová Dios, dice, Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que perdona todos tus pecados. Entonces, tanto los escribas como los fariseos conocían muy bien lo que las escrituras decían respecto al perdón de pecados. Para ellos, solo Dios podía perdonar pecados y estaban en lo correcto. En verdad, ningún ser humano tiene ni el poder ni la autoridad para perdonar pecados a otro ser humano. Esa es declaración de la Biblia. Todo pecado que el ser humano comete, últimamente lo comete contra su Creador. Dios es el que recibe la ofensa de los pecados de la humanidad.
todo pecado que tú cometes, todo pecado que yo cometo, es contra la justicia, la santidad de nuestro Creador. Y solo a Él le pertenece el perdonar pecados. Y digo esto con todo respeto a la Iglesia Católica Romana. Un sacerdote no puede perdonar pecados. Por muy cierto que sea el sacerdote, él no puede perdonar pecados. Como hijos de Dios que creemos y confiamos en la verdad de su palabra, nosotros no necesitamos ir a ningún ser humano para que nos perdone nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el único que perdona pecados es Dios. Y la buena noticia del Evangelio ya lo hizo. Él lo hizo. Nosotros, nadie le pidió a Dios perdón. Él, de su propia voluntad, por amor a la humanidad, tomó la iniciativa y dio el primer paso y dijo: yo voy a perdonar a la humanidad entera todos y cada uno de sus pecados. Y lo hizo hace 2000 años, cuando esta persona llamada Cristo Jesús vivió aquí en el planeta Tierra. Era Dios con nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios puso todos los pecados, todos y cada uno de los pecados de todos y cada uno de los seres humanos nacidos y por nacer. En un punto en la historia de la humanidad, Dios tomó la culpabilidad de tus pecados, de mis pecados, aún de los pecados de los sacerdotes que perdonan pecados, porque estos que nacieron pecadores también. Y Cristo tomó el castigo. La paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por tu paga. Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos hace 2000 años. Y en Cristo Jesús hay perdón de pecados. El único que perdona pecados es Dios. Ahora, los escribas estaban haciendo una declaración correcta. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que los escribas se resistieron a creer que el que estaba haciendo tal declaración delante de ellos era y es el mismo Hijo del Dios vivo y verdadero, quien es Dios con nosotros. Cuando se apareció el ángel, recuerdan a José y a María, dice: y darás a luz un hijo y le vas a poner tu nombre y se va a llamar Emmanuel. Emmanuel quiere decir con nosotros Dios. Emmanuel es Dios con nosotros, la raza humana. Hace 2000 años sucedió tal cosa, tal evento grandioso. En Cristo Jesús, Dios se hizo un ser humano, vino a este mundo para revelarnos la verdad absoluta, completa y final de todos los orígenes y el propósito de la humanidad en este mundo. No tenemos que andar buscando más. No tiene, ya Dios vino a hablarnos en nuestro propio idioma y ya ha sido tan claro. Ahí está en la Biblia. Simplemente la decisión es: o le crees o no le crees. Entonces, cuando los escribas pensaron en su corazón, Jesucristo supo lo que estaban pensando, ustedes saben, y les preguntó: ¿por qué cavilan? ¿Qué cosas cavilan en sus corazones? Ahora vean en ese pasaje de Marcos, dice del 8 al 9, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? Le hace Jesucristo la pregunta. Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2, 8 y 9. Claro que es más decir: tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Es más fácil de decir: tus pecados te son perdonados a un hombre, decirle: levántate, a un hombre que nació cojo: levántate, toma tu lecho y anda. Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Eso es más fácil. Cualquiera puede decir eso. Yo puedo decir eso a una gente: tus pecados te son perdonados, te estoy perdonando tus pecados. Yo lo puedo decir, tú lo puedes decir. El problema es: ¿cómo puedes asegurar que en verdad los pecados de la otra persona, tú en verdad se los estás perdonando en ese momento? ¿Cómo puedes comprobar eso? Entonces, eso es algo, el perdón de pecados es algo invisible, no lo puedes ver. ¿Cómo puede Jesucristo probar que en verdad le perdonó los pecados al hombre paralítico en ese momento que hizo la declaración?
Bueno, haciendo algo humanamente más difícil de creer. Algo que la gente pueda ver y comprobar. ¿Entiende? Para que ver si esa verdad espiritual, la declaración de perdón de pecados es real, bueno, entonces Cristo ahora sí va a hacer algo visible. Con su propia autoridad de que perdonó pecados, ahora dice la Escritura, Marcos 2, 10 y 11, dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto también es fácil de decir, ¿cierto? Cualquiera puede decir eso también. A un hombre paralítico, levántate, ahorita te digo, levántate. Yo lo puedo decir, tú lo puedes decir, pero cuando Cristo hizo esa declaración, versículo 12 de Marcos 2, dice, entonces el paralítico se levantó enseguida y tomó su lecho, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, traten de imaginar la escena, trata de vivir ese momento, ¿ok? Trata de pensar que tú eres una de las personas que estabas ahí presente viendo lo que Jesucristo estaba haciendo. Tú escuchaste al Señor cuando declaró que le estaba perdonando los pecados al paralítico, y también viste cuando el paralítico, que cuando Cristo le dijo al paralítico que se levantara, y este hombre se levantó. Y la Biblia dice que pasó. ¿Pueden imaginarse, hermano? La gente se quedó admirada, y el paralítico le dijo, levanta tu cama, y tal vez agarró su colchoncito, su tapetito, no sé, y lo agarró y vámonos. Y la gente viéndolo, y él, caminando, hermanos, había nacido paralítico. La narración histórica dice que la gente se asombró y glorificó a Dios. Nunca vimos tal cosa. Nunca vimos semejante cosa. En su mente, podemos decir, quedó todo grabado. La escena que vieron, cuando Cristo dijo, tus pecados no son perdonados, y que es más fácil, ok, pues para que vean que yo tengo poder para perdonar pecados aquí en la tierra. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y vieron cómo este hombre se levantó. Ellos lo vieron, ellos lo presenciaron, no tenían necesidad de que alguien se los contara. Ahora, todas las personas que escucharon al Señor hacer la declaración de perdonar pecados y vieron que pudo comprobar lo que dijo por medio del milagro de sanar físicamente al paralítico, se encontraron en una situación en que ahora debían decidir qué hacer con lo que acababan de presenciar, ¿cierto? Lo presenciaron, ahora viene, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de ver? ¿Creer o no creer los reclamos de Jesucristo? Ahí están las pruebas. Si la palabra de Cristo, si a la palabra de Cristo el hombre sanó, entonces a fuerza a su palabra también le perdonó los pecados a ese mismo hombre. Si esto que es más difícil es real, bueno, esto también es real, aunque no lo hayan visto. Cristo le perdonó los pecados. Y tú mismo en este preciso momento también te encuentras en una situación similar, o crees o no crees. Ahí están las pruebas, el registro histórico, y como les he dicho, sobre todo el Nuevo Testamento es uno de los manuscritos más antiguos y más dignos de confianza. Más de 5.000 escritos apoyan la veracidad del Nuevo Testamento como un registro histórico válido, creíble, digno de confianza. Jesucristo en verdad vino a este mundo. Hubo un hombre llamado Jesucristo, en verdad sanó gente paralítica, en verdad sanó gente que había nacido ciega, en verdad calmó tormentas y le dijo, cállate, enmudece, y así se calmó todo. En verdad echó fuera demonios. En verdad con unos cuantos panecitos y peces alimentó a más de 10,000 personas. Eso fue real. Todo está escrito, fue algo verídico, histórico. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer
con esta información? Bueno, lo mismo, que eso es la misma situación que se enfrentaron los escribas y los fariseos y la gente que lo vio. O creían o no creían. ¿Y cuál es nuestra decisión? ¿Cierto? Cada vez que abrimos la Biblia, recuerden que este no es cualquier libro, es la palabra perfecta, final, absoluta, verdadera de Dios vivo y verdadero. Cuando abrimos la Biblia, haz una pequeña oración al Señor y prepárate. Esto no es cualquier escrito como cualquier otro autor de aquí que puedas leer otro libro. Es palabra de Dios. Este hombre llamado Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios y ya nos visitó a este planeta Tierra hace 2000 años. Jesucristo es el único que perdona pecados. De hecho, es la única, el cristianismo es la única, si podemos llamarle religión, que habla del hecho de perdón de pecados, ninguna otra. Hay religiones que tratan de alcanzar perdón de pecados o el favor de Dios por medio de ¿qué? De portarse bien, de seguir estas regulaciones, de no hacer esto, de hacer sacrificios. Todavía sigue gente al día de hoy haciendo sacrificios. Todavía, de alguna manera, Dios ha de considerar mi sacrificio. Se flagelan, se dan bien duro. Se abstienen de comer todo esqueleto. Quiero, pero no. ¿Para qué? De alguna manera, de algo me ha de servir. Decía una persona bien querida en México, que si sabía, le preguntaron si sabía que ella al morir iba de verdad a la presencia de Dios. Esta fue su respuesta: pues de algo me ha de servir ir a la iglesia. Tristemente. Y dentro del cristianismo hay gente que ha de pensar, pues, yo la de estar bien con Dios, me imagino que voy al cielo porque pues voy todos los domingos a la iglesia. Leo la Biblia, no me porto mal, nadie escuchado comentarios, yo no me meto con nadie, yo respeto a todo el mundo. Entonces, esa persona piensa, pues debo de estar bien, ¿por qué me habría Dios de mandar al infierno? Si yo respeto a todas las religiones, yo no me meto con nadie, yo no critico, yo y mi familia y todo bien, todos felices y contentos, yo no me meto con nadie. Naciste muerto espiritualmente y con una naturaleza de pecador, tu identidad es pecador. Naciste para ir al infierno, naciste muerto y con un destino que te dejó Satanás, el primer Adán, el esposo de Eva. Todos nacemos de Adán y Eva en nuestra cabeza, el primer representante de la raza humana. Gente que piensa, pues, para ir al infierno, no, hombre, tienes que ser bien malo. O no, aquel sí va al infierno. No, mira cuántas cosas malas hizo. ¿Tú crees que va al infierno? No, ¿yo por qué voy al infierno? Yo no he hecho así como ese hombre. O dice, bueno, yo no soy tan santito, pero hay otros. Como diciendo, yo no voy al infierno. Bueno, la realidad y la mala noticia, escucha, para que entiendas lo que es la buena noticia, necesitas saber primero la mala noticia. Y la mala noticia para ti como ser humano, quien quiera que seas, no importa si tu grupo étnico, no importa si eres un chipocludo, como decimos en Veracruz, si tienes tú mucho dinero, que tienes clase social y todas esas cosas, vale un cacahuate, tú naciste muerto. No importa que seas Miss Universo, la mujer más preciosa, o el hombre más apuesto y con un six-pack aquí, naciste muerto y vas a la condenación eterna. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que no tienes por qué ir a la condenación eterna, ni tienes por qué vivir una vida sin Dios en este mundo. Cristo Jesús vino a redimirte, a salvarte, a rescatarte, número uno, del destino eterno que llevas. Porque ahí no es una posibilidad o una probabilidad, es una garantía de que vas al infierno, porque Dios no puede mentir. Es seguro, es cuestión de tiempo. Cuando mueras, inmediatamente vas a ir al infierno, a menos que cambies tu destino. Y Cristo vino para darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de cambiar tu destino eterno y de cambiar tu vida mientras estás en esta tierra. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a la presencia de Dios sino solamente por mí. La vez pasada hablamos de cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesucristo, no va a morir eternamente. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. El que me sigue no va a andar en tinieblas, sino va a tener la luz de la vida. Yo soy el agua viva, el que bebe de mí, el que cree en mí no va a tener sed jamás. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí no va a tener hambre jamás. Yo soy el buen pastor, él te puede guiar, es el único que guía espiritualmente al ser humano en esta tierra. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar para ser despedidos. Y como les he dicho antes, pues simplemente les pido que cierren sus ojos. No para que Dios te escuche o nos escuche, sino para que te concentres, ya que hay muchas distracciones cuando uno tiene los ojos abiertos. Cierra tus ojos. Y pues siente mi corazón así en el minutito que nos queda, si alguien aquí nunca se ha arrepentido con respecto a su incredulidad de quién verdaderamente es Cristo Jesús. Si tú nunca te has arrepentido, joven, señorita, niño, niña, hombre, mujer, anciano, anciana, tú puedes hoy cambiar el destino de tu vida y cambiar tu vida, la calidad de tu vida en este momento, poniendo tu fe y confianza en la persona y la obra de Cristo Jesús. Ahí en tu corazón le puedes decir, Señor Jesucristo, el día de hoy yo me arrepiento. Yo había creído en ti, porque hay mucha gente que cree en Dios y en Jesucristo, pero necesitas arrepentirte y decir, Señor, hoy creo que verdaderamente no hay salvación fuera de ti. Hoy, Señor, te recibo como el Hijo de Dios, como mi Salvador y como mi única esperanza de vida eterna. Dile, creo en ti, Señor. Rechazo todas las otras religiones y cosas que me han enseñado y decido confiar única y exclusivamente en ti para mi salvación y para mi nueva vida. Y dale gracias al Padre. Dile, Padre, gracias porque hoy creí, he puesto mi confianza en tu Hijo Cristo Jesús. Y ahora por fe en ti, Señor, yo creo que tú me has regenerado y que tú has venido a vivir dentro de mi corazón por medio del Espíritu Santo. Si hiciste esta oración en tu corazón, ten la seguridad, es un hecho, y ahora mírate a ti mismo, a ti misma como una persona nueva, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Aquí decimos, no tienes que sentir nada.